Asientos de diario más comunes de las empresas. Gastos relacionados con los salarios y las prestaciones de los empleados. El pago de salarios a los empleados representa una parte fundamental de la operación de una empresa o negocio. Tiene varias implicaciones y aspectos importantes. Este es el tema que estaremos desarrollando en esta ocasión. Bienvenidos a Cuenta y Control. Gasto operativo. El pago de salario es uno de los mayores gastos operativos para la mayoría de las empresas. Representa una inversión en el talento y el trabajo de los empleados. Motivación y productividad. Un salario justo y competitivo puede motivar a los empleados y aumentar su compromiso y productividad. Cumplimiento legal. Las empresas deben cumplir las leyes laborales y reglamentaciones al pagar salarios. Responsabilidad financiera. El pago de salarios debe ser gestionado adecuadamente desde el punto de vista financiero para asegurarse que la empresa tenga suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones. Gestión de recursos humanos. El proceso de pagos de salarios se integra con la gestión de recursos humanos, lo que implica el cálculo de la nómina, la gestión de beneficios y la administración de registros. Implicaciones fiscales. Tanto los empleados como las empresas deben cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con los salarios, como la retención de impuestos y la presentación de declaraciones. Ejemplo demostrativo en asientos de diario. Gastos de salario a empleados, 50,000 pesos. Gastos de impuestos sobre salario, 6,000 pesos. En el primer asiento vamos a registrar el gasto, tanto del salario como del impuesto sobre la renta. Debitamos a la cuenta gastos de nómina por 50,000 pesos. Debitamos también gastos de impuestos sobre la renta por un valor de 6,000 pesos y acreditamos dos cuentas del grupo pasivos. Primera, nóminas por pagar por valor de 50,000 y retenciones de impuestos sobre la renta por 6,000 pesos. Como detalle, contabilizando gasto de salario e impuestos sobre la renta mes de octubre del 2023. Técnicamente, el pago de salarios y de los impuestos representa un gasto para la entidad o negocio. Por lo tanto, debemos de evitar estas cuentas de gastos que, por supuesto, la naturaleza es deudora y en este caso se está incrementando el gasto tanto del salario como de los impuestos. Y el crédito corresponde a dos cuentas del grupo de los pasivos, nóminas por pagar y retención de impuestos sobre la renta. En la primera cuenta, nóminas por pagar, estamos creando la obligación de pago con el trabajador. Y en el caso de la retención del impuesto, estamos reteniendo el importe que corresponde en este caso a la entidad del Estado. En un segundo asiento vamos a registrar entonces el pago del salario y de la renta. Por lo tanto, debitamos las cuentas del grupo de los pasivos, nóminas por pagar y retención de impuestos sobre la renta por 50,000 y 6,000 pesos respectivamente, y acreditamos la cuenta del grupo de los activos efectivo en banco por 56,000 pesos. Como detalle, contabilizando pago del salario y de la renta. De esta manera queda reflejado en el primer asiento el gasto de nómina e impuestos sobre la renta y en el segundo asiento pago del salario a los trabajadores e importe de la renta que la empresa debe remitir a las autoridades fiscales. La contabilización de la nómina de salario y la retención sobre el salario es un proceso importante en la gestión financiera de una empresa. En este proceso se registran las transacciones relacionadas con los salarios de los empleados y las deducciones fiscales. Este proceso es fundamental para garantizar que los empleados reciban su salario neto correcto y que la empresa cumpla con sus obligaciones fiscales y regulatorias. La exactitud y la puntualidad son esenciales para evitar sanciones y mantener la transparencia financiera. Y de esta forma llegamos al final. Como siempre, gracias a todos. Hasta el próximo video, la próxima semana, si Dios quiere y ustedes lo permiten.